Introducción. El hombre que cambió el mundo. Hola, queridos espectadores. Bienvenidos a Puerta Española, donde enseñamos español a través de historias poderosas y cautivadoras. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Hoy comenzamos un viaje por uno de los capítulos más oscuros de la historia, la vida de Adolf Hitler, el hombre que prometió grandeza y terminó sembrando destrucción. Imaginen un lienzo en blanco. En 1889, en un pequeño pueblo de Austria, nació un niño como cualquier otro. Pero este niño, con el tiempo, se convertiría en una tormenta que arrasaría continentes. Como un joven con sueños de ser artista terminó liderando una máquina de guerra. La respuesta está en sus fracasos, su odio y el caos de una época. Europa, herida por la Primera Guerra Mundial, era tierra fértil para las promesas radicales. Hitler, soldado frustrado y sin rumbo, encontró en el resentimiento un lenguaje que millones entendieron. Sus palabras, como chispas, encendieron un incendio imparable. Pero no nos adelantemos. Antes del poder, hubo sombras. En esta historia, veremos ambiciones rotas, decisiones fatales y el precio de seguir a un líder que vendió odio como esperanza. Usaremos metáforas simples, un volcán dormido que despertó, un espejo que reflejó los miedos de una sociedad. Recuerden, no glorificamos al personaje, sino que exploramos cómo el fanatismo y la manipulación pueden cambiar el rumbo del mundo. A través de verbos en pasado, condicionales y vocabulario claro, viajaremos juntos por esta época crucial. Prepárense para preguntarse, ¿qué convierte a un hombre ordinario en un símbolo de maldad? ¿Cómo se construye un imperio sobre el miedo? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos deja este oscuro espejo de la humanidad? La siguiente parada, su infancia, donde los primeros sueños se rompieron como cristal. Pero eso lo descubriremos en el próximo capítulo. Varo, infancia y sueños rotos. El origen de una sombra. En Braunau, Austria, 1889, bajo un cielo gris, nació Adolf Hitler. Su padre, Alois, funcionario estricto, quería moldearlo a su imagen. Pero el niño soñaba con pinceles y lienzos, no con uniformes. Cada golpe de regla del padre contra sus dibujos era un martillazo contra sus sueños. A los 11 años, su hermano Edmund murió. Adolf, testigo del dolor familiar, sintió el mundo volverse frío. El padre lo envió a una escuela técnica, pero él dibujaba catedrales en los márgenes de los libros. Artista, serás un fracaso, rugía Alois. Esas palabras se clavaron como espinas. En 1903, el padre murió. Adolf, con 14 años, sintió libertad y vacío. 3 años después, su madre, Clara, enfermó de cáncer. Trabajó como barrendero para pagar medicinas, pero ella murió en sus brazos. El médico judío que la atendió no pudo salvarla. Semilla de resentimiento. A los 18, viajó a Viena. Soñaba con la Academia de Bellas Artes. Presentó sus obras, edificios majestuosos sin personas. No tienes talento, le dijeron. El segundo rechazo lo dejó sin aire.
Vagó por calles llenas de mendigos y discursos violentos. Dormía en bancos, vendiendo postales pintadas. En esa ciudad multicultural, el odio crecía como maleza. Hitler leía panfletos antisemitas en cafés sucios. Veía ricos con abrigos de piel y pensaba, ellos tienen todo, yo nada. Su rabia se mezcló con teorías conspirativas. Las noches frías de Viena fueron su universidad. Aprendió a usar palabras como armas, a convertir su dolor en discursos, pero aún no lo sabía. Era solo un joven roto, mirando el mundo a través de grietas en sus sueños de artista. La sombra crecía, y pronto encontraría su hora, la Primera Guerra Mundial, el crisol de su odio. En agosto de 1914, Europa explotó como un polvorín. Hitler, entonces un joven sin hogar en Múnich, vio su oportunidad. Alistándose en el ejército bávaro, encontró por primera vez un propósito. Alemania me necesita. La guerra sería su nueva academia. En las trincheras del frente occidental, el cabo Hitler llevaba mensajes bajo fuego de artillería. Ratas, barro y muerte lo rodeaban. Sus compañeros lo recordaban callado, obsesionado con mapas. Recibió la Cruz de Hierro, pero nunca ascendió. Sus superiores desconfiaban de su temperamento extraño. Octubre de 1916. Una granada británica lo hirió en la pierna. En el hospital, lejos del infierno, empezó a delirar. Nos traicionan. Volvió al frente solo para enfrentar el terror químico. En 1918, gas mostaza lo dejó ciego temporalmente. Allí, en la oscuridad, nació su mito. Dios me eligió para salvar a Alemania. Cuando el armisticio llegó en noviembre, Hitler lloró de rabia. Alemania no había sido derrotada en el campo, pensaba, sino apuñalada por la espalda. Judíos, marxistas, cobardes. El Tratado de Versalles, 1919, con sus duras condiciones, fue la cerilla que encendió su odio. La guerra forjó su alma como el acero. Aprendió 3 lecciones. 1. Las masas necesitan enemigos simples. 2. El caos es escalera al poder. 3. La violencia es lenguaje universal. Sus sueños artísticos murieron en las trincheras. En su lugar creció un monstruo con uniforme y discursos incendiarios. Mientras Alemania se hundía en la hiperinflación, Hitler guardaba su rencor como un diamante negro. Pronto encontraría el megáfono perfecto. Un pequeño partido ultranacionalista en Múnich. Pero eso es otra capa de la tormenta. La Gran Guerra fue su crisol. Convirtió al artista fracasado en político tóxico. Su herida más profunda no estaba en la pierna, sino en el alma. Un veneno que luego infectaría a todo un continente. Ascenso al poder. Como una voz se convirtió en tormenta. En 1919, Múnich era un hervidero de rabia. Hitler, aún un soldado sin rumbo, recibió una orden: espiar a un pequeño partido ultranacionalista. Al entrar en la cervecería Sternecker Brew, algo cambió. Entre humo y jarras de cerveza,
Un hombre gritaba: «Baviera para los bávaros». Hitler, normalmente silencioso, saltó de su silla. Sus palabras, afiladas como cuchillos, callaron a todos. No solo Baviera, toda Alemania debe despertar. Aquella noche, en lugar de espiar, se unió al Partido Obrero Alemán. Su talento era hipnótico. En plazas y tabernas imitaba las voces de sus enemigos. Un judío rico, ja, mientras vosotros coméis migajas. Brazos al cielo, ojos desorbitados. La multitud enloquecía. En 1920, el partido se renombró NSDAP. La esvástica, un símbolo antiguo, se tiñó de odio, pero quería más. En 1923, planeó un golpe, la marcha sobre Múnich. Con pistoleros y camisas pardas, tomó una cervecería. La revolución comienza ahora, rugió, pero la policía disparó. Hitler, escondido en una granja, fue arrestado. En su juicio, convirtió el fracaso en propaganda. La historia me absolverá. Prisión en Landsberg, 5 años, pero solo cumplió 9 meses. En una celda con vistas al jardín escribió Mein Kampf. Cada página, un veneno, superioridad aria, conspiración judía, espacio vital. Alemania, según él, necesitaba un Führer, líder único, mano de hierro. Al salir, Alemania ardía, hiperinflación, desempleo, humillación. Hitler reconstruyó el partido como un ejército. Joseph Goebbels, su arma secreta. El pueblo no lee, ve imágenes, escucha eslóganes, marchas con antorchas, banderas gigantes, coros de Sieg Heil. El mensaje era simple: yo soy vuestra venganza. La crisis de 1929 fue su trampolín. Millones sin trabajo creyeron su promesa: pan y dignidad. En elecciones, el NSDAP pasó de 12 a 107 escaños. Industriales asustados le dieron dinero. Hindenburg, el viejo presidente, lo subestimó. Ese cabo ridículo, canciller por unos meses. 27 de febrero de 1933. El Reichstag ardió. «Es el comunismo, dadme poder absoluto», clamó Hitler. Con la enmienda de emergencia, silenció prensa, prohibió sindicatos, abrió campos. Cuando Hindenburg murió en 1934, Hitler fusionó Cancillería y Presidencia. Ahora, la tormenta tenía nombre: Tercer Reich. Una voz se convirtió en huracán, y Europa, sin saberlo, cerró los ojos. El Tercer Reich, cuando el miedo construyó un imperio. En 1934, Alemania respiró miedo. Hitler, ahora Führer, tejía su imperio con 3 hilos: propaganda, terror y obediencia. Goebbels, el mago de las mentiras, creó un teatro diario. Radios baratas transmitían discursos, películas mostraban multitudes felices, periódicos gritaban: «Alemania renace». Pero tras el escenario, las sombras bailaban. La Gestapo, policía secreta, creció como una araña venenosa. Vecinos espiaban a vecinos. Un chiste contra el régimen podía mandarte a Dachau, el primer campo de trabajo. Desaparecidos, traidores, decían los carteles. El miedo paralizaba, pero muchos creyeron. El desempleo bajaba, las fábricas de armas daban pan. En 1935,
Las leyes de Nuremberg convirtieron a judíos en fantasmas legales. No son humanos, repetían los altavoces. Niños arios dejaron de jugar con amigos judíos. Einstein huyó. Otros pensaron, es temporal. Error fatal. Hitler, obsesionado con la pureza, construyó autopistas, autobahns y tanques. Cada Volkswagen es un paso hacia la grandeza, prometió. Pero el dinero venía de expoliar bancos judíos y robar oro. Europa miraba y algunos aplaudían. En 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín fueron su trampa perfecta. Mostró una Alemania moderna, mientras presos cavaban minas. El Tercer Reich era un reloj envenenado. Cada engranaje, controlado. Escuelas enseñaban biología racista. Niños nazis del Hitlerjugend delataban a sus padres. Hasta el arte se volvió ario. Pinturas abstractas fueron degeneradas. Libros de Einstein ardieron en hogueras. En lo internacional, Hitler jugó al ajedrez con el mundo. En 1938, anexó Austria, Anschluss, sin disparar. «Es nuestro derecho», gritó desde Viena, la misma ciudad donde una vez fue pobre. Luego vino Checoslovaquia. En el Pacto de Múnich, Inglaterra y Francia creyeron apaciguarlo. Error. Cada concesión fue gasolina para su ambición. Mientras, los nazis perfeccionaban su máquina de terror. La noche de los cristales rotos, 1938. 1.400 sinagogas quemadas, 30.000 judíos arrestados. El mundo vio, pero pocos actuaron. Para 1939, Alemania era un dragón armado hasta los dientes. Hitler, en discursos frenéticos, hablaba de espacio vital, conquistar el este. El pueblo, intoxicado por victorias fáciles, no vio el abismo. Cuando las tropas cruzaron Polonia, muchos gritaron «Heil». No sabían que el imperio del miedo pronto ardería. Pero esa es otra historia. Una historia de fuego, cenizas y el precio de creer en espejismos. La Segunda Guerra Mundial. El fuego que consumió Europa. El 1 de septiembre de 1939, un trueno retumbó en la frontera polaca. Tanques nazis cruzaron como bestias de acero. Era el Blitzkrieg, la guerra relámpago. Hitler, desde su avión personal, miraba mapas con ojos de conquistador. En 6 semanas, Polonia será nuestra, prometió. Tenía razón. Europa contuvo el aliento. Pero el incendio apenas comenzaba. Francia e Inglaterra declararon la guerra, pero Hitler los engañó. En abril de 1940, Dinamarca y Noruega cayeron como frutas maduras. En mayo, los Panzers atravesaron las Ardenas, un bosque que Francia creía impenetrable. París, la ciudad luz, se oscureció bajo banderas con esvástica. En solo 6 semanas, el imperio del miedo demostró su poder. Hitler bailó frente a la Torre Eiffel. Pero su obsesión era el este. En junio de 1941, lanzó la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados invadieron la URSS. «Destruiremos el comunismo y tomaremos sus tierras», gritó. Al principio funcionó.
Prisioneros soviéticos marchaban como fantasmas bajo la nieve. Leningrado, sitiada durante 872 días, se convirtió en un infierno de hambre. Mientras tanto, el holocausto avanzaba. Trenes repletos de judíos, gitanos y disidentes viajaban hacia campos con nombres siniestros: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Cámaras de gas disfrazadas de duchas. Hornos que escupían cenizas. 6 millones de historias truncadas. Hitler llamaba a esto la solución final. Su veneno ideológico convertido en industria de muerte. Pero en 1942, la guerra giró. En Stalingrado, los soviéticos resistieron casa por casa. Ni un paso atrás, ordenó Stalin. Cuando el invierno llegó, los alemanes sin abrigos comieron caballos congelados. En febrero de 1943, 91.000 soldados nazis se rindieron. Hitler, furioso, rompió su escritorio. Era su primera gran derrota. En el oeste, los aliados contraatacaron. Junio de 1944, el día D. Miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha bajo balas. Playas de Normandía teñidas de rojo. «La bestia está herida», anunció Churchill. París fue liberada en agosto, pero Hitler ordenó: «Quemen la ciudad». Sus generales desobedecieron. Para diciembre, Alemania agonizaba. Hitler, pálido y tembloroso, lanzó una última locura: la batalla de las Ardenas. Tanques sin combustible, soldados adolescentes. Cuando fracasó, se refugió en su búnker bajo Berlín. Allí, mientras el ejército rojo cercaba la ciudad, se casó con Eva Braun. El 30 de abril de 1945, un disparo acabó con su pesadilla. La guerra terminó el 8 de mayo. Europa era un cementerio de escombros. 60 millones de muertos, ciudades convertidas en polvo. El fuego que Hitler encendió para dominar el mundo, al final, solo consumió su propio imperio de odio. El ocaso. De líder a fantasma en un búnker, abril de 1945. Berlín ardía bajo bombas soviéticas. Hitler, encorvado y con manos temblorosas, vagaba por su búnker como un fantasma en laberinto de cemento. Sus ojos azules, antes hipnóticos, ahora brillaban con locura febril. «¡Traición! ¡Todos me fallaron!», gritaba mientras mapas rasgados volaban. Alemania, reducida a escombros, ya no escuchaba al Führer. El 29 de abril, en un acto macabro, se casó con Eva Braun entre explosiones. Champán en copas sucias, un anillo robado de cadáver. Ella, sonriente: «Al menos moriremos como estrellas». Él, masticando pastillas, dictaba testamento: «Los judíos, culpa de todo». Afuera, niños nazis luchaban con fusiles más grandes que ellos. El 30 de abril, mediodía. Hitler dio su último orden: quemar su cuerpo. «Nadie profanará mi cadáver». Tomó una cápsula de cianuro y disparó. Eva, envenenada, yacía a su lado. Leales rociaron gasolina. Las llamas devoraron al hombre que quiso ser Dios, dejando cenizas y dientes de oro. Arriba, Berlín caía. Soldados soviéticos encontraron el búnker vacío. Restos de perros envenenados,
uniformes quemados, retratos de Federico el Grande. El imperio de 1000 años duró 12. Su legado, un continente en ruinas y 6 millones de almas sin nombre. Hitler, el artista fracasado, terminó como polvo en el viento. Ni tumba, ni banderas, solo una lección escrita con sangre. El odio construye castillos, pero siempre sobre arena. Conclusión. Las cicatrices que nos enseñan a mirar al futuro. Las cicatrices de la historia no son solo marcas del pasado, sino faros que iluminan el camino hacia adelante. La vida de Adolf Hitler, desde sus sueños rotos en Viena hasta el búnker bajo Berlín, nos deja una lección grabada en hueso. El odio, cuando se alimenta con silencio y miedo, puede convertirse en huracán. El Tercer Reich fue un espejo deformado de la humanidad. Mostró cómo una sociedad herida puede confundir fanatismo con esperanza, cómo las promesas simples resuenan en corazones complejos. Sus autopistas relucientes y banderas gigantes escondían un cáncer. La deshumanización del diferente, los campos de concentración, el holocausto, las ciudades bombardeadas, no fueron accidentes, sino consecuencias lógicas de una ideología construida sobre mentiras y chivos expiatorios. Hitler murió sin arrepentimiento, pero su legado sigue vivo en cada prejuicio no confrontado, en cada discurso que divide en lugar de unir. Las cicatrices de Stalingrado, Auschwitz y el día D nos gritan: nunca más. ¿Cómo evitar repetir el horror? Primero, recordando. Los niños que murieron en cámaras de gas, los soldados que congelaron en Rusia, las madres que lloraron en ruinas. Sus voces piden ser escuchadas, no como números, sino como historias. Segundo, cuestionando. Hitler ascendió porque muchos prefirieron no ver. Cuando el odio se disfraza de solución, cuando se busca culpables en lugar de soluciones, ahí crece la sombra. La tecnología actual difunde mensajes más rápido que sus discursos en cervecerías. Nuestra responsabilidad es mayor. Por último, construyendo. Europa, tras la guerra, eligió unir naciones en lugar de dividirlas. Las cicatrices se convirtieron en cimientos de paz. Hoy, cuando miramos al futuro, no podemos borrar el pasado, pero sí usar sus lecciones como brújula. La vida de Hitler nos enseña que los hombres ordinarios pueden cometer males extraordinarios, pero también que la resistencia humana es más fuerte que cualquier imperio. Como aquel niño que soñaba con pintar catedrales, tenemos una elección: crear o destruir. Las cicatrices nos miran. ¿Qué historia pintaremos en el lienzo del mañana?